Bueno, seguimos con mucho más temas médicos y seguramente usted, híjole, como que me duele acá, la cadera, la pierna y me sigue el dolor. Pues obviamente se puede tratar de la ciática, lumbalgia y bueno, para ello vamos a platicar con todos ustedes y sobre todo con los mejores especialistas. Se encuentra con nosotros también el doctor Alejandro Ramos Alanís. Él es especialista en medicina de dolor y cuidados paliativos, expertos en dolor de cáncer, hernia discal, lumbar, neuroestimulación medular, tratamiento intervencionista del dolor, también de nervación por radiofrecuencia. Y hoy nos viene a platicar específicamente del dolor. Mire usted qué bonito. Dolor en la columna. Doctor, gracias por estar aquí y acompañarnos en La Voz de la Ciudad. ¿Qué es el dolor de columna para empezar? Bueno, primero tenemos que reconocer todos los elementos que conforman la columna. La columna está compuesta por 32 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 son torácicas o dorsales, 5 son lumbares. Después vienen 5 sacras que generalmente están fusionadas y luego vienen 3 a 5 vértebras coxígeas que forman un solo elemento. La columna abarca desde la parte inferior del cráneo, se llama agujero magno, hasta lo que es el hiato sacro, que es el vértice del coxis. Tenemos elementos anteriores, que básicamente es el cuerpo vertebral y el disco vertebral. Los elementos medios, que son prácticamente la médula espinal y las raíces nerviosas que emergen a través de cada foramen, de cada espacio intervertebral. Y los elementos posteriores, que son las apófisis transversas, las apófisis espinosas, que sirven de anclaje a los músculos y nos dan movimiento. El dolor lumbar básicamente es dolor que está confinado a las 5 vértebras lumbares, es decir, la parte baja de la espalda e inclusive la parte del sacro. Se denomina lumbalgia o lumbociatalgia dependiendo de la intensidad o de la severidad del dolor. En términos generales puede ser una lumbalgia no irradiada que solamente abarca ese segmento y puede haber manifestaciones desde contractura muscular, dolor a la movilización. Sin embargo, hay también una parte que puede ser irradiada. Cuando estos elementos abarcan todo el trayecto del nervio ciático, se le denomina entonces ciatalgia, ciática o lumbociatalgia. Puede irradiarse a un miembro pélvico o a ambos miembros pélvicos, dependiendo de la severidad del caso. No, y hay veces estos dolores o este tipo de padecimientos nos llega hasta invalidarnos, ¿no? De alguna u otra manera. Doctor, ¿hay solución? Por supuesto. ¿Tratar? Hay muchas alternativas. Afortunadamente, alrededor del 85% de los casos se resuelve de manera conservadora, es decir, mediante fisioterapia, mediante rehabilitación y, por supuesto, el uso de algunos fármacos, principalmente los antiinflamatorios. En términos generales, sabemos que este 80-85% de los casos se va a resolver de manera espontánea. Y solamente algunos casos que son muy severos, que involucra compresión en las raíces nerviosas, algún desplazamiento va a requerir algún manejo intervencionista o algún manejo mediante la colocación de ciertos dispositivos para control del dolor. Estamos hablando ya de una cirugía, entonces ahí o no necesariamente. Sí, es un procedimiento intervencionista mínimamente invasivo que se realiza de manera percutánea, es decir, con ciertos electrodos que son, digámoslo así, agujas, y a través del cual se pasa una señal, que en este caso puede ser radiofrecuencia. Se pueden inyectar a través de esa aguja ciertos anestésicos, ciertos antiinflamatorios y, por supuesto, varios medicamentos. Esto le va a dar un alivio importante. Todos estos procedimientos se hacen bajo guía fluoroscópica, es decir, con rayos X en tiempo real, y se verifica la adecuada colocación de estos fármacos. ¿Hay alguna edad, doctor, para padecer este tipo de padecimiento? Sí, mira,
Hoy en día la lumbalgia representa un problema grave de salud pública. La prevalencia es entre el 75 y 85% de la población. Es decir, 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida van a llegar a cursar con lumbalgia o con lumbociatalgia. Entonces es un problema serio que representa un grave problema de salud pública porque hay costos elevados de incapacidades, hay ausentismo laboral, pérdida de días laborales, incapacidades, etcétera, etcétera. Entonces, representa un grave problema. Sin embargo, afortunadamente, la gran mayoría de los casos se pueden resolver favorablemente. Ok, qué bueno, ¿no? Porque pues sí, debe de ser esto. Pero estaba con usted alguna edad que nos llega a dar este tipo de sí, por supuesto. A mayor edad, mayor es el riesgo. La prevalencia aumenta de los 20 a los 45 años y se eleva más alrededor de los 60, 70 años. ¿Se puede de edad. prevenir? Sí, se puede prevenir. Hay factores, por supuesto, desencadenantes. Por ejemplo, las posturas anómalas, el levantar pesado, posturas estáticas, realizar esfuerzos, algunos deportes de alto impacto o que tienen que girar, por ejemplo, la realización de golf, puede llegar a generar ciertas alteraciones en la mecánica de la columna y se puede prevenir. ¿Cómo? Teniendo una adecuada higiene de columna, es decir, guardar posturas para evitar que esto se haga crónico, acudir de manera pronta a un especialista, a su médico de primer contacto. Generalmente esto se resuelve de manera pronta y cuando esto se hace crónico, entonces sí, el médico de primer contacto tiene que enviarlo con un médico especialista, llámese traumatólogo, llámese neurocirujano o con nosotros, los especialistas en medicina del dolor. No, pues eso le quería preguntar, doctor. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar para acudir a una cita, para que nos hagan una valoración, para que nos muestren cuál es la higiene de la columna? Claro. Y no hay que esperar a tener algún tipo de dolor, hay que acudir directamente, pues para determinar, ¿verdad? También cuál es el tipo de lesiones que podemos tener o cómo se encuentra nuestra columna. Hay algún estudio también para ello, ¿verdad? Sí. Mira, si un paciente presenta dolor y este dolor es agudo, se puede hacer una exploración física y con eso nosotros podemos detectar. Muy bien. Solamente si este dolor se presenta de manera repetitiva, entonces sí tenemos que hacer un abordaje teniendo evidencia científica de cuál es el tipo o el mecanismo por el cual se está lesionando. Para ello necesitamos en algunas ocasiones radiografías, sí, resonancia magnética pudiera ser, y en determinado momento, si se trata de una ciatalgia, tenemos que solicitar estudios de neuroconducción, es decir, una electromiografía con velocidades de conducción nerviosa. ¿Esto con qué finalidad? De determinar la severidad del daño en ese miembro pélvico. Muy bien, doctor. Pues, ¿dónde lo podemos encontrar? Parece que están apareciendo en este momento sus datos. Como siempre le digo, hágale la captura de pantalla aquí en La Voz de la Ciudad. Ahí está, medicina del dolor. Y paliativa. Y paliativa, ahí lo tenemos. ¿Están correctas sus redes sociales, doctor? Si nos las quiere ir mencionando. Es correcto. Nos encontramos en www.medicinadeldolor.com.mx. En X estamos en @algólogos. En Facebook nos encontramos en Medicina del Dolor y Paliativa Medpal. Y para mayor información pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 55 25 89 42 58. Estamos en el Hospital Español en la unidad de oncología. Ok. En Hospital Español, Unidad de Oncología, ahí está, hágale una captura de pantalla en este momento, ahí están todos los datos del doctor Alejandro Ramos Alanís, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Ahí estamos hablando de la columna, nuestra parte vertebral importante, y entonces, pues para que usted tenga pues ahí un diagnóstico hay que acudir. Y si no siente nada, pues vaya de todas maneras para que le hagan algún diagnóstico, y si tiene ya algún tipo de dolor, pues obviamente aquí está el doctor para que lo pueda atender. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en La Voz de la Ciudad. Al contrario, muy amable por la invitación. Gracias, doctor. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya. 8.3 Televisión Abierta, soy Juan Barragán. Esta es La Voz de la Ciudad. Volvemos.